comentando que habíamos visto lo que es el estado gaseoso. Y cuando vimos el estado gaseoso, bueno, no sé si ustedes se preguntaron por qué estudiábamos el estado gaseoso. Se estudiaba el estado gaseoso debido a que es digamos, el principal componente o el principal estado agregado de la materia en el que se encuentran la mayoría de sustancias cuando se realiza una reacción química, las mismas reacciones químicas que ustedes ya han estudiado, ¿ya? Así que por eso es la importancia, hola Danifer, por eso la importancia de estudiar esto, ¿ya? A ver, eh, incluso por el hecho de, solamente el hecho de respirar, ¿ya? Solamente el hecho de respirar también implica, ¿qué es eso? Ya, ok. El hecho de respirar, el hecho de respirar también se da gracias a qué cosa? A a una de las leyes que estudiamos la semana pasada, ¿ya? Bueno, ya de ahí vamos a verlo de a pocos. El día de hoy vamos a ver una ecuación que por lo general a los alumnos les gusta, porque hay una memotecnia bien graciosa. Vamos a ver lo que es la ecuación universal de los gases, ¿ya? La ecuación universal de los gases. La ecuación universal de los gases, chicos, digamos, relaciona todas las variables o las tres variables junto con la cantidad de moles, ya relaciona las moles con las variables o propiedades que de alguna manera ya ejemplifican, caracterizan al estado gaseoso. Por ejemplo, característico del estado gaseoso es la presión. No puedes hablar de un gas si es que no sabes su presión. ¿Cuántas veces de pronto, no? Dicen por ahí, no vayas a calentar tanto esa lata porque esa lata contiene gas y eso es muy peligroso. Es más, me parece o no que usted, hace poco nomás hubo un incidente, hace poco hubo un incidente en el que lamentablemente hubo digamos, un balón de gas que explotó. No sé si ustedes recuerdan, pero ese incidente no es el primero que va a pasar ni tampoco lamentablemente será el último. Y es que la presión del gas es digamos, es algo muy peligroso, ¿ya? Algo muy peligroso. Y la presión del gas, como vimos la semana pasada, depende mucho también del lado que es la temperatura. Por ejemplo, ¿qué pasa si la temperatura sube? Sí, ¿no, Leonardo? Sí, sí, sí. Sí. Bueno, no sé si Les contaré que yo no veo televisión nacional, pero sí hay formas de enterarse, a pesar de que uno no ve televisión nacional. Pero tampoco cable, por cierto. No veo tele. Y ya, bueno, pregunta, ¿la presión y la temperatura cómo son? Si uno aumenta, ¿qué pasa con el otro? También aumenta, ¿sí o no? Más presión habrá si es que hay más temperatura, ¿no? Sí, en realidad hay muchos casos, Sara. Te cuento, por ejemplo, que en una fábrica industrial, y en una fábrica industrial también suelen haber ese tipo de contratiempos. Y es muy peligroso porque ya a nivel industrial la cantidad de gases, pues ya no estamos hablando de un poquitito, ¿no? Como en un balón de gas, estamos hablando de cantidades ya mayores. Entonces, en ese aspecto sí es muy peligroso. Y por eso es que ahí vienen los ingenieros, ¿no? No solamente el ingeniero químico, sino también otro tipo de ingenierías que van de la mano para poder evitar estos desastres, porque imagínate, tiene un alto poder de explosión, ¿no? Sí, sí, de hecho que sí. Incluso, por ejemplo, en otros lares, la energía nuclear también está muy ligada a esto, porque también, como dije, hay reactivos gaseosos, ¿no? Y esos reactivos gaseosos hacen de que, pues, llegue a altas presiones y, pues, eso acabe en una catástrofe, ¿no? No, Leonardo, es que eso va a depender mucho, pequeño. Va a depender mucho de el material, va a depender de la temperatura, pero así porque sí,
no creo. Es más, una vez, recuerdo que por ahí escuché a un, a un experto en seguridad que decía que, cuando hay fuga de gas, por ejemplo, cuando hay fuga de gas, es muy poco probable de que mueran, por explosión, ¿no? Por una gran explosión. Debido a que la fuga de gas, bueno, no es tanta y aparte de como está en el ambiente, pues se disipa, ¿no? El problema va a ser si es que es en lugar cerrado, porque en lugar cerrado, por ejemplo, no se puede difundir. Es una de las propiedades que por ahí vamos, te voy a comentar. El hecho de, ¿qué cosa es difundir? Difundir significa que el gas puede escaparse por el medio por el medio que lo rodea, en el medio en el que está. Entonces, probablemente haya fuga de gas, pero también hay muchos que piensan, ¿no? Fuga de gas y ya es muerte segura. No necesariamente. La fuga de gas puede, como te digo, se dispersa en todo el ambiente y haciendo que la cantidad de gas en este medio, que sería el aire, sea poco. Y por lo tanto es muy poco probable de que pues haya un incendio, ¿no? Pero como te dije, todo va a depender de las condiciones. Bueno, por eso te digo, todo va a depender de las condiciones, del lugar donde estés, la temperatura en la que estés, por ejemplo, ¿no? Ya, todo va a depender de si es que por ahí hay cosas inflamables también. Todo eso depende. Sí, en realidad, qué catastrófico, qué apocalíptico estás hoy. Sí, ahí sí es peligroso, pues, ¿no? En una gasolinería sí es peligroso. Y sí, Emily, una de las recomendaciones para colocar el balón de gas es supuestamente colocarlo fuera, pero a veces no se puede, ¿no? Es un poco complicado. Ya, es un poco complicado, pero sí es bueno, como tú dices, ¿no? Tenerlo fuera bueno, para que se pueda decir. Es allí la razón por la cual te recomiendan tener fuera el balón de gas. Pero insisto, ¿no? A veces no se puede y hay que arreglárselas, ¿ya? Pero bueno, como les dije, ¿no? La temperatura va a jugar un papel muy importante, la verdad. Ciertamente va a ser un papel en el que va, digamos, a jugar a favor o en contra. Por ejemplo, si hay alta temperatura, la presión será mayor. Y si de pronto, discúlpame, si de pronto el balón de gas o el gas, o el balón de gas, perdón, el balón de gas no es de un material resistente, pues ahí hay el problema, ¿no? Como por ejemplo, alguien hace ratito me preguntó, ¿y el balón de sol gas? Pero si recordarán, como dijo su compañera, hubo alguna vez un incidente en el que un balón de gas en un carro, acá en Perú, en Lima específicamente, explotó, ¿no? Explotó y eso porque eso ya tiene que ver muchas veces con la condición, si es que de repente el gas ha estado en constante movimiento, la temperatura y todo lo demás, pues sí puede causar, digamos, un desastre. Con eso, pues no te digo, pues, por si acaso, juega a ver hasta qué punto el balón resiste y ya tampoco. Así que es, digamos, una forma de tener cuidado, ¿no? Ya, hay que tener cuidado, solamente es eso, no hay que tener miedo, solamente hay que tener cuidado. Para eso ustedes están estudiando, ¿ya? Bueno, ahora, el volumen también juega un papel importante, ¿ah? Por ejemplo, si es un balón pequeño y hay mucha, o sea, el gas está así al tope, y pues encima la temperatura es alta y lo mueves y lo caes, por ejemplo, ya, pues ahí no te pases, ya, ahí sí ya no tendremos mucho de qué conversar luego, ¿ya? Fue hace poco, eh, no sé, no recuerdo quién fue el gobierno, no me acuerdo en qué fecha exactamente es, pero no recordaría, aparte que en esa época hubieron tantos gobiernos que ya ni sé, ya perdí la cuenta de qué época. Gabriela, muy buena pregunta. En ese caso no hay mucho, o sea, no hay un problema, no hay, digamos, no hay ese peligro pero no sé si tú, o de repente algunos que por ahí tienen carro que funciona con gas. No sé si les ha pasado que cuando van, por ejemplo, a mí me pasó alguna vez, que cuando van, están en ese carro, o sea, que para ponerle gas en la gasolinería, porque se coloca en la gasolinería, les hacen bajar.
No sé si les ha pasado. ¿Les ha pasado a alguno de ustedes cuando va a echarle ahí al grifo y les hacen bajar? Y le dicen, no, por precaución. Ajá, ya ahí ves, sí, entonces les hacen bajar por precaución. Es un peligro porque el gas puede ser inflamable, o sea, puede causar ese perjuicio y pues que haya personas ahí, pues tendría algún problema. Ah, eso sí no sabría decirte, Emily, porque no sabía que en la moto también, pero en el carro sí estoy segura porque a mí me ha pasado. Ahí sí estoy segura. Gracias por el dato, no sabía. Voy a averiguar por qué, porque en la moto está todo abierto, ¿no? Pero bueno, entonces sí, suele pasar, ¿ya? Y por eso se hacen bajar, ¿no? Para evitar, digamos, esos desastres. Entonces, mira, nos estamos dando cuenta que esos tres están bien ligados, por lo menos en los gases, ¿sabes? Eso no ocurre, por ejemplo, en los sólidos. Los sólidos prácticamente no dependen nada de la presión. No depende nada de la presión. Puede que la temperatura, pero también los sólidos, su volumen es fijo, o sea, ahí no hay problema. Igual en el líquido, ¿no? Ya, pero lo que sí en los gases sí, dependen mucho estos tres factores, la presión, la temperatura y el volumen. Disculpen, chicos. Disculpen. Ya, entonces, estos tres pueden relacionarse con el gas, ¿no? Con la masa de gas, ¿no? La masa de gas que es en este caso las moles. Tú sabes que, o tú te acordarás que la masa de cierto gas está muy ligado con las moles, ¿no? Entonces, nosotros vimos hasta la semana pasada esto, ¿no? Que la presión y el volumen son inversamente proporcionales, ¿no? A mayor presión, menos volumen, ¿no? También hemos visto que el volumen y la temperatura también están estrechamente ligados. Si la temperatura aumenta, como ves acá, mira cómo aumenta, el volumen también aumenta. Es directamente proporcional. Entonces estamos con esta fórmula, ¿no? Hasta la semana pasada vimos esto del pavo triste. ¿Ya? En esto del pavo triste, la presión, volumen y la temperatura es una relación, en este caso, constante, igual a una constante. No sé si te acuerdas. ¿Y por qué constante? Porque se suponía que esto solamente lo hacíamos cuando las moles era constante, ¿no? No cambiaba, las moles era constante. ¿Sí? Ahora, como en este caso las moles es constante, yo puedo colocar así, moles, ¿no? Moles. Nuevamente, ¿ah? Esto se supone que vimos la semana pasada y esto aplicábamos siempre y cuando las moles fueran constantes. Pero en este caso voy a colocar una constante R. Esa constante se llama la constante universal de los gases. Tiene valores, pero de ahí lo vamos a ver. La constante universal de los gases. Entonces, lo único que vamos a hacer es acá igualar esto con esto, igualar estos dos. ¿Y qué vamos a tener? Mira, PBT igual a nRT. Bueno, NR, perdón. La temperatura lo paso para acá y ¿qué te queda? Pavo Naruto. Bueno, ustedes lo conocen como pavo ratón. Algunos lo conocen como pavo Naruto. ¿Ya? Piero, vete. ¿Quién será Piero? Listo, cada uno tiene sus memotecnias. Ya, a ver, Pavo Naruto. Y no, Leonardo, no creo. No creo que sea inflamable. Ya, a ver. Entonces, esto de acá, ¿no? Pavo Naruto. Pero esto lo vamos a ver en un ratito con más tranquilidad. Entonces, mira. Ups, acá. Entonces, por acá tenemos esta relación. Ups. Ahora sí. Entonces, la combinación de las cuatro propiedades, o sea, presión, temperatura, volumen y moles, para medir un gas, puede darte una nueva ecuación. Esa ecuación la vamos a llamar la ecuación universal de los gases, o también llamada ecuación de estado. La ecuación de estado es chicos, PBRT.
Algunos se lo conocen como pavo ratón. Es merotecnia, incluso hasta lo demuestran, ¿no? Qué graciosos son. Mira, hacen así, pavo igual a ratón. La A con la A se va y la O con la O se va, ¿ves? Queda pavo ratón. Curioso, ¿no? Pero bueno, y algunos sí se conocen ya, algunos más modernos dicen lo conocen como pavo Naruto. Obviamente esto le dices a tu papá, a tu mamá y quién será Naruto. Pero ¿qué cosa es esto, no? Esta P, por ejemplo, viene a ser la presión. ¿En qué unidades se puede medir la presión, chicos? ¿En qué unidades se puede medir la presión? Milímetros de mercurio, atmósferas, pascales o kilopascales. Muy bien, hasta ahí estamos perfectos. Y sí, es cierto. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces por acá dice, ¿no? En atmósferas, milímetros de mercurio, kilopascales. La unidad de las atmósferas es ATM. Milímetros de mercurio, mmHg. Y los kilopascales, kPa. Recuerda que kilo es 1000, ¿no? Por si acaso, kilo es 1000. O sea, kilopascales y pascales está relacionado. Ya, por si acaso. ¿Sí? Por si acaso. Ahora, también tenemos esta relación que lo hice o lo hicimos la semana pasada, ¿no? Que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio o 101.325 kilopascales. Además, te debo comentar de que acá hay otro más, 760 torr. No sé si te conté, creo que sí te conté la semana pasada, cómo se descubrió o de dónde salen esos milímetros de mercurio, ¿no? Te dije que era la altura que subía, ¿no? La altura que subía el mercurio, producto de la presión que ejercía la atmósfera. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso o no? ¿Se acuerdan de eso? Que producto del empuje del aire, de la atmósfera, pues subía, ¿no? Subía 760 milímetros. Bueno, subía 76 centímetros, pero esos 76 centímetros es equivalente a 76 milímetros. 760 milímetros, disculpen. Pero ¿sabes quién lo descubrió eso? O sea, ¿quién hizo ese experimento? Torricelli. Tor. Y a razón de ello, se le colocó una nueva unidad en honor a él, Torricelli, Tor. 1 milímetro de mercurio es lo mismo que un Torricelli, ¿ya? Por si acaso. Por ahí podrías encontrar el Tor. Ahora, ¿qué más? Esa V es el volumen, ¿no? Volumen. Y ese volumen, cuando tú vas a colocar acá, en esta fórmula, esa V, sí o sí, chicos, sí o sí debe estar en litros, sí o sí. Profe, si está en mililitros, ¿qué hago? Lo debes convertir a litros, sabiendo que un litro es igual a 1000 mililitros. Y la pregunta es, ¿a cuánto es igual un centímetro cúbico en mililitros? Ujú, sí, se convierte, hija. Uno, ajá, perfecto. Y es que un centímetro cúbico es equivalente a 1 mililitro, ¿no? 1 mililitro. ¿Estamos? Entonces, perfecto. Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? No, uno, Emily, uno. Ya, listo. No hay preguntas, ¿no? Listo.
¿Qué cosa es el R? El R es algo nuevo. El R sí es algo nuevo. ¿Qué cosa es el R? El R es una constante universal, ¿no? El R es una constante universal. Que la verdad es que tiene varios valores, ¿ah? Acá te pongo tres, pero no son los únicos valores que hay. No son los únicos, hay más, pero ustedes solamente necesitan estos tres. Pero quiero comentarles algo, mira las unidades de este R. Es litros por atmósfera entre mol por Kelvin. De este R, 62.4 es litros por milímetros de mercurio mol por Kelvin. Y este 8.31 es litros por kilopascales mol por Kelvin. Pregunta, en estas tres unidades de estos tres R, ¿cuál es la diferencia? Unidad de presión. Exacto, por la unidad de presión. Sí, la unidad de presión. Perfecto. Y es cierto, ¿sí? O sea, si la presión está en atmósferas, ¿cuál vas a utilizar? ¿8.31? No, pues no. Si la presión está en atmósferas, tú vas a utilizar 0.082, porque esa es la unidad que justo te están comentando acá. Ojo, no estoy diciendo que el 0.082 su unidad es atmósfera, ¿ah? ¿Ya? Exacto, Emily. Entonces tú te tienes que fijar cuál es el R adecuado para la determinada presión. Y es que, chicos, el volumen siempre va a estar en litros. Mira, eso es lo que ya te había comentado. Luego vamos a ver que la temperatura siempre vas a colocarlo en Kelvin, siempre, siempre. Y las moles, su unidad siempre será mol. El único que podría cambiar es la presión. Y según eso vamos a tener otro valor. Entonces acá sería 0.082 si es que la presión está en atmósferas, 62.4 si es que está en milímetros de mercurio o 8.31 si es que está en kilopascales. ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa es esa T? Esa T. Esa T es la temperatura, que yo te comenté que habían cuatro escalas. Acá están las cuatro escalas. Una es la escala Celsius, C de Celsius. Celsius, ya. K de Kelvin, Kelvin. F de Fahrenheit, Fahrenheit, Fahrenheit. Y R de Rankine. Te contaré que el Rankine sí está bien desfasadito. Ya no lo utilizan mucho. Eso lo utilizaban más incluso en la época de la URSS, que ustedes saben por historia universal que ya ni siquiera existe la URSS, ¿no? Ya, o sea, es bien antiguo. Ya, pero sí en algunos casos, profe, entonces es bien antiguo porque necesitamos eso. Pasa que hay unidades todavía, hay máquinas o hay instrumentos, sobre todo ingleses, que son antiguos y que todavía utilizan sus unidades con ranking. Entonces, por eso es que tú eh, tendrías que manejarlo. Por eso es que la universidad te pide. Obviamente es con fines de si tú vas a ser pues ingeniero, cosas así, pues sí tendrías que saberlo. Obviamente para examen de admisión también te pide. Pero en examen de admisión he visto que te piden más estos tres. Igual lo estoy colocando. Estos tres te piden más en examen de admisión. Celsius, Kelvin y Fahrenheit. Celsius es porque nosotros utilizamos la escala Celsius o centígrado. Kelvin, ¿por qué? ¿Por qué es importante el Kelvin? A ver. ¿Por qué será importante en Kelvin? Kevin, no, Kelvin.
Sistema internacional, chicos. SI, Sistema Internacional. Es importante Kelvin, ¿sabes por qué? Porque hay un sistema internacional que te dice cuál es la temperatura o cuáles son las unidades que tú deberías manejar para que todo se universalice, ¿sí o no? Sí, exacto, Emily. Por ejemplo, ¿no? Yo me voy a Estados Unidos, como les comenté la semana pasada, y en Estados Unidos hablan en Fahrenheit, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer mi tesis? ¿Qué pasa si yo quiero hacer mi tesis? Y como yo soy peruana, pues como yo soy peruana, yo hablo y pongo mi temperatura en grados Celsius, porque soy peruana. Un estadounidense lo hace de pronto en Fahrenheit. Uno así de la escuela antigua lo hace en ranking. Pregunta, ¿todos lo entenderemos? Bueno, ahí podríamos buscar, ¿no? Cómo convertirlo. Justo por esa razón, pequeña, justo por esa razón. Entonces, para evitar ese problema y para que, y es que tengan en cuenta algo, cuando tú haces una tesis, un doctorado o un libro, tú lo haces con la finalidad de que sea universal, ¿ya? Tú lo haces con esa finalidad. Exacto, más que comprensión, es para que todos manejemos como el inglés, algo así como el inglés, ¿no? Sabemos de que el inglés supuestamente es el idioma universal, ¿no? Entonces, bueno, tú hablarás español, pero y te vas a la China y ¿cómo haces? ¿Aprendes chino? No, hay un idioma que de pronto es universal, en el que todos convenimos de que es el idioma en el que seas chino, francés, o árabe o qué sé yo, pues hables el inglés. Ah, eso es algo muy interesante, Emily, porque eso no depende de ti ni de mí, eso ya depende de las unidades que cada país, digamos, hace. Por ejemplo, me has hecho acordar, los ingleses. Los ingleses son, ellos son bien ariscos a cambiar. Por ejemplo, la longitud en el sistema métrico, en el SI, en el sistema internacional, ¿en qué se mide? En metros. ¿Y por qué rayos cuando vas a Inglaterra o utilizas el sistema inglés, todo lo dicen en pies o libras, sí o no? Ellos no quieren, porque es su sistema. Y aparte, como insisto, ¿no? Todas sus maquinarias o todas las cosas que ellos hacen, lo hacen en ese sistema. Alucina cambiar todo eso solamente porque en sí, ¿no? Ellos lo piensan así. Entonces no es tan fácil. Bueno, nosotros lo podríamos hacer, ¿no? Porque nosotros no en sí no, no creamos muchas cosas, pero ya eso es algo más complejo, ¿no? Tendríamos que cambiar todo nuestro sistema, que no es solamente, que no es muy importante, que no se nos da la gana, pero ya en nuestro caso podría ser por flojera. Ya. Entonces, he allí la razón. Pero para evitar que todo el mundo cambie a un solo, digamos, a una sola unidad, estandarizan, ¿no? Estandarizan. No, si es que tú quieres hacer un doctorado, una tesis o un libro, tú te tienes que expresar en Kelvin. Tienes que hacerlo así para que nosotros podamos, o sea, así estés en China, pueda entender, ya, Kelvin, sé que es unidad de temperatura, ¿sí? Entonces así se va a manejar. Pero ustedes en el examen más les van a dar Celsius. Y así les den cualquier cosa, por ejemplo, ¿qué pasaría si nos dan 50 Fahrenheit? Te dicen, ¿no? Se tiene una temperatura de 50 Fahrenheit y quieres aplicar a pavo ratón. Tú no puedes colocar la temperatura y reemplazar acá el 50. No se puede hacer eso. Lo que tienes que hacer es utilizar esta formulita que está acá. ¿Cómo lo utilizas? Saca solamente la parte que te interesa, por ejemplo, Kelvin. Ya, Kelvin menos 273. ¿Por qué? Porque tú quieres colocar la temperatura en Kelvin. Recuerda, la temperatura siempre en Kelvin. Entre 5 es igual a Fahrenheit menos 32. ¿Y por qué justo eso? Porque la unidad en la que te están dando el dato está en Fahrenheit. Tú lo que quieres es convertir de Fahrenheit a Kelvin. Por eso utilizas solamente estos dos. Si yo quiero utilizar, por ejemplo, de ranking a Fahrenheit, utilizaré estos dos. O si yo quiero utilizar o cambiar de Celsius a Kelvin, utilizaré estos dos. Entonces,
En este caso utilizaré esto. Acá en el F voy a reemplazar el numerito que te están diciendo acá, 50. Entonces esto sería así, ¿no? Kelvin menos 273 entre 5 es igual a Fahrenheit, que es 50, menos 32 entre 9. Chicos, 50 menos 32 sería 18, ¿no? Esto de acá sería 18 entre 9. Pero 18 entre 9 es 2. Entonces queda así, ¿no? Kelvin menos 273 entre 5 es igual a 2. Acá despejas Kelvin menos 273, es 2 por 5, o sea, sería 10. Y Kelvin, la temperatura en Kelvin finalmente sería 283 Kelvin. ¿Qué significa eso? Que decir que estamos a una temperatura de 50 Fahrenheit es equivalente a una temperatura de 283 Kelvin. No son cosas distintas, ¿ah? Son unidades diferentes, pero es el mismo valor o es la misma, digamos, la misma temperatura. Por si acá es como decir, ¿no? 1 hora, 60 minutos. ¿Quién vale más? No te pases. Se supone que vale lo mismo. Solamente que son unidades distintas. Ya, son unidades distintas. Listo. ¿Alguna pregunta con esto? ¿Alguna pregunta allí? No, no, ya. Ahora, igualito, ¿no? ¿Qué pasaría si tengo Celsius, Kelvin y Celsius y Kelvin? ¿Cómo hago? Solamente voy a colocar esta partecita. Pero acá es más fácil, ¿no? Mira, igual a Kelvin menos 273 entre 5. 5 y 5 se va y te va a quedar solamente esto. Bueno, ese Celsius igual a Kelvin menos 273. Esto pasa acá a sumar y sería así, ¿no? Y eso es esto. Y eso es lo que le enseñé la semana pasada, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, 27 grados Celsius, ya 27 grados Celsius, y y bueno, le sumo 273. ¿Y qué voy a tener? La temperatura en Kelvin, ¿no? Listo. Y las moles tienes fórmulas que ya hemos aprendido. Bueno, en teoría, pero por si acaso. Las moles, recuerda que se representaba con la letrita N, y las moles sería masa del compuesto entre la masa molar o el número de moles, o el número de moléculas, perdón, entre el número de Avogadro. Recuerda que este N sub 0 es número de Avogadro. Número de Avogadro. Entonces, lo que ustedes van a notar es esto, solamente la parte celeste y amarilla, al toque, antes de pasar a los ejercicios. Porque de acá ya solo es puro ejercicio. Bueno, falta una formulita nomás. ¿Me dices cuándo está, porfa? ¿Qué estás anotando supuestamente en las unidades que sí o sí deben estar cada una de esas magnitudes? Recuerde que presión puede estar en cualquiera de esos tres, ¿ah? ¿De qué va a depender? Del problema en realidad. ¿Sí? Del problema. ¿Ya está? Dime, Danifer. Ya. El R va a depender de la presión. Siempre pregunten cuándo es, por favor. ¿Ya? El R, hija, va a depender de la presión. Ay, caramba. Ya, ahora sí. El R, si el R está en atmósferas, el R es 0.082. Si el R está en milímetros, perdón, si la presión está en atmósferas, el R es 0.082. Si la presión está en milímetros de mercurio, esto es 62.4. Y si está en kilopascales, es 8.31. O sea, va a depender de la presión. Tú te fijas en qué unidades te está dando la presión o en qué unidades te piden la presión y tú vas a elegir el R. No puedes colocar los tres, tienes que elegir solamente uno. ¿Cómo lo eliges? Te debes fijar en las unidades de la presión.
¿Por qué? Porque nota acá que la presión es la única unidad que cambia. Las demás, mira, por ejemplo, volumen, siempre litro, litro, litro. Mol, 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 Kelvin. ¿Ya? Tienes que fijarte en las unidades de la presión. Avísenme cuando ya terminaron de copiar, por favor, para no estar esperando. No te preocupes, pero sí, traten de, a la hora de que les digo si hay alguna pregunta, ahí avísame. Dime, Angie. Ah, ya copiaste, genial, gracias. ¿Por qué se lo ponen? Son valores que ya se van sacando de acuerdo a las unidades. Son constantes, por cierto. O sea, no es que van a cambiar, son constantes. Así como, por ejemplo, el 9,81 de la gravedad es una constante, ya se ha sacado y se ve que, bueno, en la gran mayoría de casos se cumplen, ¿no? Ahora, ¿por qué cambian? Fácil y por las unidades, ¿no? Por eso cambian. Ya. He allí la razón de por qué cambian, por cierto. Y por si acaso, no son los únicos valores que van a ver. Cuando ya estén en la universidad y se van por una carrera parecida, bueno, una carrera que tenga que ver con ciencias, van a ver que hay más valores, bastantes, ¿no? Hasta te puede confundir. Sí, bien fregado eso. Ya. A ver, alguien más que termine de copiar y me avisa. Listo, genial. Sigamos entonces. Vamos a hacer un ejercicio para que se entienda mejor esto. ¿Qué masa de oxígeno? Ah, ya. Hay algo que no comenté. Mira, ¿qué masa de oxígeno? Escúchame. Cuando te hablan de qué masa de oxígeno se tendrá en un recipiente y a una presión, se trata de un gas. Se trata de un gas. ¿Ya? Y cuando te hablan de gas oxígeno, chicos, cuando les hablan de gas oxígeno, no vayas a pensar que es este. Gas oxígeno es O2. ¿Estamos? Gas oxígeno es O2. Es como decirte, el gas hidrógeno, ¿cuál es? H2. Sí, H2. ¿Estamos? El gas nitrógeno, N2. Son diatómicos. Ya son diatómicos. ¿Sí? Son diatómicos. ¿Estamos? Listo. El gas oxígeno. Entonces por acá dice que tenemos al gas oxígeno, que es el O2. Ya el O2. Se tendrá en un recipiente de 82 litros de capacidad. Ese sería el volumen. 82 litros de capacidad. Sometido a una presión de 3 atmósferas. La presión es 3 atmósferas. Y la temperatura 27 grados Celsius. Listo. ¿Qué te piden? La masa. La masa. En gramos, ¿no? Mira las alternativas. ¿Qué utilizamos? Pavo ratón. Fácil acá es para utilizar pavo ratón. Tengo todo para utilizar pavo ratón. Mentira, profe, mira. Tengo la presión, tengo el volumen. No tengo el R, profe. Mentira, sí lo tienes.
El R, ya te dije, son constantes, como le estaba comentando hace rato a Annie. Son constantes. No va a depender si es que están. Son constantes. Lo único que vas a tener cuidado es dependiendo de en qué unidades esté la presión para que tú elijas bien tu R. En este caso, por ejemplo, ¿cuál de los tres Rs vas a utilizar? Son los únicos tres que por ahora a nivel pre vas a usar. No te preocupes, no va a haber otro valor. ¿Cuál de los tres Rs vas a utilizar acá? Justo por ahí alguien que se perdió. El 0.082, exacto. ¿Y por qué? Porque en este caso la presión es 3 atmósferas. Por eso vas a utilizar el de acá. Sí, exacto. El 0.082. ¿Sí? Entonces, mira, por acá. Tienes esto, ¿no? Dices por acá. Del pavo ratón. Mira, en este caso lo vamos a hacer así. 3 atmósferas. El volumen, 82 litros. El R es 0.082 litros por atmósferas, ¿ya? ¿Y qué más? Mol por Kelvin. Y acá que voy a hallar las moles. Tú hallas las moles nomás. N moles. N mol. ¿Ya? N mol. Bueno, acá N. Ahora sí, mira, 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 por si acaso. Yo no estoy diciendo que el valor de R, sus unidades es atmósfera, porque una vez me pasó eso. Un alumno me dijo, profe, yo les pregunté, ¿y cuál es la unidad del R? Y me dijo atmósferas. Y es que me entendió mal. Pensaba que, como yo les había dicho, de que el R depende de la presión, entonces había entendido de que el R, sus unidades son las unidades de la presión, y eso está mal. Las unidades del R es litros por atmósfera, mol por Kelvin. Pero mira, mira por qué debe ser este y no milímetros de mercurio. O por qué no agarré este. Porque si no, esto no se podría ir con esto. Ahora sí se entiende mejor. Algunos por ahí estaban todavía perdidos. ¿Ya? He allí la razón de por qué voy a utilizar este. Para que se pueda ir. Si yo utilizaba acá 62.4 milímetros de mercurio, no se va a ir, pues. Ya, esa es la razón. Ahora, litros con litros se va a ir. Ah, acá me olvidé, es la temperatura, ¿no? Acá, ¿cuánto es la temperatura? Más 273 sería 300, ¿no? 300 Kelvin. Ah, acá está la temperatura, 300 Kelvin. Kelvin con Kelvin se va. Entonces tú acá operas, te quedaría así, 3 por 82 entre 0.082 por 300. Acá, ¿no? Estoy despejando N. ¿Cuánto vale N? A ver, no sé si se dan cuenta, miren por acá. Acá tengo tercia 1, tercia 100. 0.082 por 100 sería 8.2, ¿no? Esta partecita de acá, sí o no que sería 8.2. Entonces, ¿cuánto vale N, chicos? 82 entre 8.2. ¿Cuánto vale N? A ver, ¿seguían allí? 10, ¿no? 10, perfecto. 10 mol, ¿no? ¿Por qué? Porque es la unidad que sobró acá. ¿Ya? Listo. Pero esa no es la respuesta. ¿Qué es lo que nos preguntan? La masa. Pero nosotros sabemos esto, que las moles es igual a la masa entre la masa molar. Ya, antes de continuar con esto, ¿alguien se perdió acá? ¿Alguien por acá se perdió? Ya, solamente es reemplazar, mira. La presión es 3 atmósferas.
La presión es 3 atmósferas. Es dato, ¿ah? Dato del problema. Aguanta, espera. ¿Se han perdido acá o se han perdido en operar? Mejor especifíquenme. ¿Se han perdido en reemplazar o en operar? Ah, ya en operar, ¿no? Ya me di cuenta. T y N. Ah, ya. La temperatura es 27 grados Celsius. Ya, la temperatura es 27 grados Celsius, pero no se puede colocar en qué, en Celsius. Se tiene que convertir a Kelvin. Por lo tanto, en Kelvin hay que sumarle 273 y la temperatura sería 300. Por eso 27 más 273, 300. Esa es la temperatura. El R va a depender de las unidades de la presión, ¿no? Si esta presión está en la atmósfera, su 0.082. Y bueno, las moles es lo que quiero hallar, ¿no? Entonces acá reemplazando 382, 0.082, voy a despejar n, que sería 3 por 82 y 0.082 y 300, ¿no? Entonces acá operando, ya operando, dije sacas tercia 1, tercia 100, pero este 100 lo vas a multiplicar por el 0.082. Vas a hacer que corran comitas, una comita, dos comitas, porque hay dos ceritos, y esto quedaría, esta multiplicación de 0.082 por 100 sería 8.2. Entonces al final tendrías que dividir 82 entre 8.2, que son las moles. 82, pero 8.2 sí o no, que es 82 entre 10. Se va y se va. Extremos medios. Entonces n es igual a 10. N es igual a 10. ¿Qué es lo que te salió acá? N es igual a 10. ¿Ya? Listo. Una vez que sacas que n es igual a 10, esa no es la respuesta, nos piden la masa. Como n es 10, quiero la masa, solamente me falta la masa molar, pero dije acá que es el O2. La masa molar acá es el O2, porque hemos dicho que el gas, el oxígeno, el gas oxígeno es O2. Entonces acá sería 2 veces 16. ¿Qué pasa? Algunos se olvidan de esto y me ponen acá 16 y ya fueron. Y encima hay clave, peor todavía, o alternativa, ¿no? Entonces acá no es 16, es 32. ¿Cuánto vale la masa? La masa es 320 gramos. Ya lo había leído por ahí. Sí, por eso es que tienen que estar bien así moscas. Ya, listo, sigamos entonces. Vamos a ver. Por acá. Vamos a hacer otro ejemplo antes de irnos por ese lado, ¿ya? Déjame ver acá. A ver. Acá está. Ya. A ver. Al toque, saca tus datos. Lee y saca los datos. Saca todos los datos. ¿Cómo voy a sacar datos? Te guías de las unidades, mira. ¿Qué es lo que tienes? 280 gramos, 124.8 milímetros de mercurio, 27 grados. Ya, saca todos los datos. Al toque. Me avisas cuando está. Asas.
¿Ya está? Vamos, chicos, vamos, ya, listo. A ver, pero, a ver, por favor, hazlo. Yo lo voy a ir haciendo, pero tienes que comprobarlo. Si no, no vas a aprender. Quiero el volumen. Dice, determina el volumen. Entonces tú debiste colocar volumen en litros. Eso es lo que quiero. 280 gramos de monóxido de carbono. Se supone que esa es la masa, ¿no? Masa dice que es 280 gramos. ¿Y que es monóxido de carbono? A 124,8 milímetros de mercurio. Eso me suena a presión. 124,8 milímetros de mercurio. Y 27 grados Celsius. Temperatura 27 grados Celsius. Hasta ahí debiste llegar. Ahora, con todo eso, ya puedes plantear qué vas a usar. Mira, tengo presión, me piden volumen, el R es una constante, o sea que prácticamente lo tienes. La temperatura también lo tienes y las moles lo puedes hallar. ¿Te parece si las moles lo hallo así, masa entre masa molar? ¿De una vez? ¿Sí? A ver, reemplaza en esa fórmula y dime cuánto te sale el volumen. Igual yo lo voy a hacer, solo, pero intenta, de paso que operan. Gramos, hija, gramos. Ahí sí la masa en gramos. La masa en gramos. La masa en gramos. Ya. Ya, si quieren me ponen la respuesta, si quieren me dicen ya terminé, si es que te da roche, pero hazlo, para que después compruebes con lo que yo voy a hacer y te fijes en qué estás equivocándote. Ya, N10, ya, 1500, ya. Ahora lo vamos a hacer. Ya, este de significa acabaste. Carlos Manuel Cárdenas Musaurieta. Ay, hasta ahorita no aprendo su lenguaje. Iré en la ignorancia. Ya, listo. Ya debe estar. Vamos a ver. Entonces, la presión es 0,8. A ver, chicos. Yo hace rato puse con toda unidad. O sea, les puse con todas las unidades para que ustedes vean por qué elijo SR. Pero escúchenme, a modo de simplificar, yo no voy a colocar las unidades, pero sí previamente debo fijarme en que las unidades deben corresponder a estas que están acá, a esas que yo te hice anotar, por eso te hice anotar. O sea, tú no puedes colocar acá tienes que estar
o sea, tienes que fijarte de que existe en litros, la temperatura en Kelvin, las moles en mol y la presión en cualquier. Entonces, si tú sabes, si tú te aseguras eso, puedes evadir las unidades. Entonces, mira, la presión sería 124.8 milímetros de mercurio. Sabes que está en milímetros de mercurio, ojo, ¿ah? El volumen sería lo que quiero, ¿no? Y sabes que te va a salir en litros. Si tú haces bien todo, te aseguras que el volumen sí o sí va a estar en litros. El R en este caso sería por la presión que sería milímetros de mercurio. Sería 62.4. La temperatura, sabes que tienes que colocarla en Kelvin y tienes que sumar por ende 273 y esto te sale 300. Entonces acá sería 300, ¿no? La masa, mira, lo vamos a hacer de frente. Yo sé que algunos han, ahorita lo vamos a ver, Dani, frente. Mira, un ratito, espérame. Mira, yo sé que algunos han hallado las moles y luego deben haber multiplicado por la masa molar, supongo. Pero vamos a hallarlo de frente, también se puede, ¿ah? Igual debiste llegar a la misma respuesta. La masa, en este caso es 280, y la masa molar hay que hallarlo. ¿Cómo hallo la masa molar? Mira, si tú tienes la fórmula química, ya tienes la masa molar. En este caso el carbono te dice que vale 12 y acá el oxígeno te dice que vale 16 y esto es 28. Entonces acá 28. Y sí, algunos me dijeron 10 moles, sí, hasta ahí está bien. Entonces acá vamos a operar. Mira, voy a hacer esto, ¿ya? Voy a despejar el volumen. No debería, pero para que se den cuenta. Y digo no debería porque podrías haberlo hecho un poquito más directo. Pero, como están aprendiendo, algunos sé que ya saben ya. Ya, listo. Entonces, mira, de acá voy a simplificar. Esto y esto es 10, ¿no? Mira, acá. Hay algunos que me dicen, profe, yo odio los decimales. Entonces ya, mira, si tú odias los decimales, puedes hacer esto, mira. Esto de acá, conviértelo en un número entero, que sería 624 entre 10, ¿sí o no? O sea, ese 62.4 sería 624 entre 10. Lo estoy cambiando nomás, ¿no? Era 300 y acá por 10. Y acá, si odias los decimales, ¿qué puedes hacer acá? Ese 1248 lo puedes colocar así, ¿no? 1248 entre 10. ¿Por qué? Porque justo hay un decimal. ¿Ya? Sí, o sea, es otra forma de operar. No sé si es otra forma de operar para que evites los decimales. Si no te gustan los decimales, puedes hacer esto. Y ahí es cuestión de que se vaya, pues, ¿no? Por ejemplo, esto y esto se va. Esto, si te das cuenta, es de 1 a 2. Esto es 5 y te sale 1500. 1500. Y obviamente en litros. Son formas distintas de operar. Cada uno tiene formas de operar. Y sí, estaría bien lo que han hecho, chicos. Muy bien, sí. Sí, sí está bien Danifer. En general lo han hecho bien. ¿Ya? Entonces, muy bien, chicos. 1500 litros. ¿Alguna pregunta acá? Profe, si no quería hacer eso de 624 entre... Bueno, acá era más sencillo, ¿no? Porque mira, acá podrías haber hecho esto. 624, 602.4 por 10, corría la coma. Como te dije, ahí hay N formas de operar. Cada uno tiene su forma de operar. Ya, cada uno ya ahí maneja lo suyo. Listo. Entonces vamos a seguir un poquito con la teoría. Una vez que ya vieron esto, ya esto también, ahora vamos a ver volumen molar a condiciones normales. ¿Qué cosa es el volumen molar? A ver, volumen molar es el volumen de una mol. Por eso acá dice, volumen molar es el volumen de una mol de sustancia.
sea, si a ti te piden volumen molar, volumen de una mol. Pero acá no solamente te piden volumen molar a secas, te piden volumen molar a condiciones normales. ¿No? Volumen molar a condiciones normales. Babies. ¿Qué cosa es una condición? Una condición es algo que se tiene que cumplir sí o sí para que te dé algo, para que puedas resultar algo. ¿Sí o no? Creo que esto ya lo hemos hecho. ¿Sí o no? Esto ya lo hemos hecho. Definitivamente. Ya hemos visto. Entonces, el volumen molar a condiciones normales se supone que es el volumen molar a esas. A ver, ¿se acuerdan qué cosa es o no lo hicimos? A ver, háblenme. Lo hicimos, pero no me acuerdo. Nunca lo hicimos. Profe, se fumó de la buena hoy, no, mentira. Está en otra, profe, está en otra. Hicimos volumen, hicimos condiciones normales. Ya, con esto se van a acordar. Hicimos 22,4. ¿Se acuerdan del 22,4? Ah, ya ves, sí hicimos. Sí, ya. ¿Qué cosas era condiciones normales? Condiciones normales pequeños era que la presión sea una atmósfera y el R sea 0,082. Perdón, la presión sea una atmósfera y la temperatura sea 273 Kelvin. Esas son las condiciones normales. Nuevamente, ¿qué cosa eran condiciones normales? Condiciones normales eran dos condiciones que se tenían que cumplir, sí o sí. Que la presión sea una atmósfera y que la temperatura sea 273 Kelvin o 0 grados Celsius. Eso es condiciones normales. Si yo quiero hallar el volumen molar, o sea, el volumen de una mol, por eso acá voy a colocar el volumen de una mol. Yo quiero hallar el volumen de una mol, entonces hagámoslo. ¿Qué voy a utilizar? Por si acaso, nuevamente, ¿ah? Voy a hallar el volumen molar a condiciones normales. Las condiciones normales es lo que está resaltado. La presión en una atmósfera y la temperatura 273 Kelvin. Pero como quiero en este caso el volumen molar, que es el volumen de una mol, esta N es 1. El R ya sabemos que es 0,082. Ya, 0,082. ¿Sí? Y acá pavo. Entonces, acá será la presión 1. El volumen será, o es lo que quiero hallar, el R sería 0,082 y la temperatura sería 273, ¿no? Por condiciones, porque está condiciones normales. Y el N ya te dije que en este caso es 1, ¿no? 1. A ver, hállenlo y sí o no que te vas a ver. Divídanlo y verifiquen. Te sale, chispas, no importa, no importa, ya. A ver, dividan. ¿Cuánto sale este volumen? Háganlo con calculadora. Exacto. Ya, y redondealo, Danifer. Sale redondeado 22,4. De ahí sale el 22,4. Ya, 22,4.
Ya 22.4. Repasamos eso de malas para de nota. Ya, muy bien, hija. Ya, listo. Qué lindo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que una mol, ya, una mol a estas condiciones normales, una mol a estas condiciones normales, digamos, de cualquier gas, ojo, de cualquier gas, va a ocupar 22.4 litros. 22.4 litros, ¿ya? Una mol de cualquier gas va a ocupar 22.4 litros. ¿Sí? Ahora, yo siempre me preguntaba, cuando hacía esto, cuando a mí me enseñaron esto, yo siempre me preguntaba, ¿y a cuánto es igual ese 22.4 litros? No sé. Por ejemplo, no sé, a ti te dicen, ya tiene a ver, 5 kilogramos, ya tú tienes una noción de cuántos 5 kilogramos, ¿no? Es más, si a ti te dicen, 400 gramos, también tienes la noción de cuántos 4 gramos. Pero yo nunca sabía cuánto era la noción de ese 22.4. Es poco probable. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, justo leyendo por ahí encontré que ese 22.4 es lo mismo que 3 balones de básquet, perdón. 3 balones de básquet. Eso, o sea, si a ti te dice 22,4, una noción es justo ese volumen, ¿no? De ese gas que está en estos balones, es más o menos ese dichoso 22.4 litros. De ahí sale las condiciones, el volumen molar a condiciones normales. De ahí sale esto, ¿no? Que yo te decía inicialmente, bueno, hace tiempo, te decía que una mol a condiciones normales es 22.4 litros. 2 mol a condiciones normales es 2 por 22.4 litros. Y así, ¿ya? Nota acá que cuando hicimos el pavo ratón, yo ni siquiera te pregunté qué gas era. Ni siquiera te dije, oye, eso H2, N2, ni nada por el estilo. ¿Ya? Nada que ver. ¿Sí? Entonces, listo. ¿Alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta acá? Listo. Vamos a seguir. A ver. Vamos a ver si me han entendido. Determina el volumen en litros que ocupa 6,02 moléculas de gas amoníaco medido a condiciones normales. Te voy a dar un dato, ¿ah? Dato divino. Una mol es igual a 6,02 por 10 a la 23. A ver, ¿cuál sería tu respuesta? No, Moisés, no soy ingeniera química. ¿Cuánto le sale?
¿Nada? A ver, te voy a ayudar. Dice, determina el volumen en litros que ocupa 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. A ver, pregunta, si tengo este número de moléculas de amoníaco, ¿cuántas moles hay? ¿Cuántas moles hay? Primero, es lo único que te pido. ¿Cuántas moles hay? Mira el dato. Muy bien, Vanessa. Muy bien. ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien se perdió ahí? Ya. ¿Alguna pregunta ahí? Nadie. Ya. Entonces dicen por ahí que es una mol. Ya, una mol. Pero una mol, a condiciones normales, ¿qué te dije? ¿Cuánto ocupa? 22,4 litros. Ya. Esa es la respuesta. 22,4 litros. ¿Alguien se perdió ahí? Ya. Pero vamos a las claves y no hay, ¿no? Vamos a las claves y no hay. Y es que está en notación 100, está en notación científica. Sí, está en notación científica. Sí, está en notación científica. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, hay que correr la coma, ¿no? 22,4, como lo corremos para acá, sería 2,24 por 10. La, la. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Qué dice? Profesora, yo veo eso 6 por 10 a la 24. ¿Cómo? Profesora, yo veo ese 6 por... ¿Este de acá? ¿Esto de acá, hija? Perdón. ¿Quién es? Danifer. Daniel. Profe, yo veo ese- Ah, ya. O sea, tú te estás refiriendo a que esto de acá, este, tú preferirías manejarlo como un 6 por eso la 23. A este de acá te refieres, ¿no? Ah, ya, no te preocupes, Danifer. Es como tu nota. Tu nota. A ver, por ejemplo, te sacaste 10,42 en la universidad. Tú sabes que en la universidad con 10,5 apruebas. A ver, ¿qué le haces? Oh, ya, vamos a ser buenos, ¿ya? 10,52. No, 10,42, está bien. 10,42. ¿Qué le haces? Ya, miren chicos, 10,42. ¿Qué le haces? ¿Te conviene dejarlo ahí? Exacto, lo redondeas, ¿no? Y a tu favor, ¿no? Porque o lo vas a redondear para que te saques 10. Y vas a ir al profesor y te va a decir, no, profe, ¿sabes qué? Eso es 10, profe, 10. Tú buscas redondearlo, pero ¿a qué? A tu favor. ¿Ya? Buscas redondearlo a tu favor. Entonces, es igual acá, pequeño. El número en realidad es 6,022 por 10 a la 23. Pero tú lo vas a redondear según te convenga. En este caso, por ejemplo, ¿no? Hay casos en los que de pronto sería conveniente que tú lo redondees a 6 por 10 a la 23.
Es tu conveniencia. Pero habrá otros casos que de pronto yo lo voy a redondear a 6,02 por 10 a la 23. Como por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo te digo, ¿no? Hay 36 por 10 a la 24 moléculas. ¿Cuántas moles hay? Como yo no veo decimales, me conviene decir que el número de Avogadro es 6 por 10 a la 23. ¿Para qué? Para que la división, o sea, 36 por 10 a la 24 y 6 por 10 a la 23, sea constante. Perdón, sea divisible, ¿no? Sea fácilmente aplicable. Ya, pero es según tu conveniencia. No sé si me dejo entender. Sí, Daniel, Daniel. Ya, es según tu conveniencia. Ya, por eso es que no debe confundirte. No es que sean números distintos, es según tu conveniencia. Ya, es según tu criterio y tu habilidad, la verdad. Ya, no te confundas con eso. Listo. Y vamos a hacer el último. Bueno, este no es tan último, porque en realidad esto es lo mismo que yo les había enseñado, solamente que la N lo vamos a pasar a M entre masa molar, que es pavo, rata, mamá. A veces yo les digo pavo igual a rata, mamá. Masa molar. Eso ya les había enseñado, solo que no les había puesto como fórmula. Y la última, donde M es la masa en gramos. Justo alguien por ahí me preguntó, ¿esa masa debe estar en gramos? Sí, en gramos. Y la última fórmula es cuando hay densidad, que utilizas Puma tarado. Puma igual a tarado, donde P es la presión, esta M es la masa molar en gramos por mol, la temperatura, y esta D con cola o esta P media exótica es densidad, gramos por litro. Ya, Puma tarado. A ver, ¿cómo vamos a hacer el Puma tarado? Acá, mira. Acá, mira. Fosfogeno es un gas venenoso, causó el mayor número de muertes en la Primera Guerra Mundial. En una estufa se encuentra una ampolla de vidrio contenido de gas fosfogeno a 0,41 atmósferas. Y la temperatura 57 grados Celsius. ¿Cuál es la densidad? Listo. Mira, tienes presión, temperatura y te piden densidad. Al ojo, Puma tarado. Y listo. ¿Cuál es la presión? 0,41. La masa molar, justo te lo dan acá de dato, mira. Masa molar del fosfogeno, 99. Ay, caramba, igual. La temperatura, bueno, hay que sumarle acá 273, que me parece que sería 330, ¿no? 330. Te voy a borrar esto porque parece que fuera diferente, ¿no? Me pueden decir diferente, no. Igual 330, babies. El R sería igual, ¿ah? Como la presión acá está en la atmósfera, se elige de la misma manera. 0,082 y listo. De acá ya es la densidad. Así se utiliza, bueno, esta formulita. Bueno, ahí ya es cuestión de operar. ¿Alguna pregunta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta? Pregunta. A ver, ¿dónde está? Acá está. Listo, entonces tu momento ha llegado. Sáquense 20, ¿eh? Las son, lo abro hasta las 11:30. A ver, en teoría ya está abierto. Sí, ya está abierto. Listo, les paso el link de su examen. Háganlo, no sean bandidos, ¿ah?